¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, ustedes y yo. Nos reunimos en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para hablar de herramientas, cuestiones técnicas, en fin, lo que nos apasiona. La antigua escuela, los fierros. Hoy anduve por Easy viendo alguna que otra herramienta. Ahí les dejé un par de videitos como para que se entretengan. Sé que hay gente que les gusta los videos de Siciliano desde Easy. Así que bueno, nada. El saludo a los amigos de siempre. El abrazo afectuoso y fraternal al amigo Leonardo, al amigo del canal MHC Tools, a mi amigo Daniel de Balcarce, Eugenio, Edgardo, Miguel, Cristino, Tito, Leo, Cobursa, bueno, Juan Ignacio, Fer, Nico Escarone, mi gran amigo. Hoy estuve en la casa del padre haciendo un trabajo, una reparación, pero bueno, hay que desarrollarla. En la charlita de hoy vamos a hablar un poquito de una llave que yo mostré tímidamente en algún video. Y bueno, a alguno de ustedes le interesó algunas características técnicas. Y bueno, consideré que se merecía una charlita aparte, dado que podía haber hecho un 3 en la misma, o bueno, hacer un videíto con algunas de estas llaves. Estoy hablando de esta llave para ajuste de caños de la marca Acesa. Esta es de fines de los 70, principio de los 80, está conmigo desde la década del 90, no ha sido utilizada por otras manos, o sea, la compré nueva en una de esas compras que yo hago en las ferreterías, o sea, en las ferreterías viejitas que ya estaban para cerrar, generalmente atendida por abuelos, bueno. En fin, logré dar con esta unidad de la marca Acesa, como dije. Viene bajo el número 805. Es una llave para caños de hasta 1,5 pulgadas. Créanme que es una herramienta muy fuerte. Podemos ver el ancho de sus mordazas. Cada mandíbula, bueno, con un dentado bastante interesante. La perfección de la llave en el ajuste o en el afloje de alguna pieza se logra cuando las mordazas quedan paralelas, con cierta inclinación hacia adentro, desde donde imprimimos la palanca en este tipo de llaves. Bueno, un gusano sin fin, con una tuerca que regula el tope de la apertura de dicha mandíbula. Color azul característico de esta herramienta, dado que tengo una medida más, que es la de 2 pulgadas, y una medida menos, que es la de 1 pulgada. Al momento de utilizar esta llave, tengan en cuenta en esta o en otras, salvo Baco, que las denomina 141, 142, 143, pero cuando se trate de llaves denominadas 1,5 pulgadas, tengan en cuenta que está calculado en superficies redondas, o sea que podemos trabajar con hasta un caño de 1,5 pulgadas. Y voy a abrir un paréntesis: siempre es aconsejable no utilizarla al máximo. Con esta llave se puede trabajar muy cómodamente hasta en 1 pulgada. Al margen de eso, cierro paréntesis, si la van a trabajar en 1,5 pulgadas, tengan la precaución de tener una más grande, dado que bueno, cuando aparecen los accesorios, aparecen las T, los codos, eso aumenta el diámetro de apertura que vamos a necesitar y verdaderamente no nos va a dar, porque está calculado la apertura en superficies lisas, o sea, con un diámetro determinado, que es de 1,5 pulgadas, 38 milímetros. Cuando le ponemos las piezas, los codos, ese labio, ese borde, obviamente aumenta unos 5 milímetros tranquilamente. Y bueno, quedaría la herramienta trabajando incómoda. Es una herramienta que verdaderamente no se le ha resistido nada de todo lo que tuve que aflojar con ella. Nada se ha resistido. Todo ha cedido o se ha roto, pero siempre ha dado resultado. Bueno, como dije, una mandíbula muy ancha. Es una herramienta pesada,
puede llegar a tener 3 contras, que es muy ancha. Por ahí la anatomía en la palanca no es del todo buena, pero no es incómoda, quizás no es del todo buena. Y el peso, es una llave muy pesada, que cuando uno por ahí está arrancando a trabajar a las 8 de la mañana no lo nota, pero cuando se hacen las 4 de la tarde, muchachos, y tenemos que estar apretando un caño así, se cansan los brazos, se cansan los codos, se cansan los hombros, y bueno, ahí es donde uno empieza a decir por algo Baco, bla 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 bla. Es más livianita, más las de nueva generación que esto que lo otro. Lo que sí, es una llave que a mí me ha dado muy buen resultado. Como dije antes, todo lo que intenté apretar o aflojar, lo apretó y lo aflojó. Bueno, trato de mantenerla bien. Es de fabricación española. De la línea CESA, las herramientas que tengo, la verdad no me puedo quejar. Cuando me tengo que quejar de una herramienta me quejo. Saben que soy así. Mi lista está los tubos Aiwa, todas las herramientas de la línea Mota, por más que algún amigo me diga que me salieron bárbaras, bueno, a mí todas me salieron pésimas. Y la línea Silver Shadow, que verdaderamente, en mi caso, una sola herramienta ha dado resultado, que tuve varias unidades, pero fue el alicate, como ya dije en otras oportunidades. Y por ahí alguna pinza de punta que me anduvo muy bien, pero no es cómoda anatómicamente. Me queda muy chica en la mano. Después, volviendo al tema de esta llave, puede competir con cualquiera de actualidad. No presenta ningún problema que la limite. Simplemente eso, por ahí es un poco ancha. Cuando estamos trabajando con espacio no hay problema, no es una condición negativa. Sí, cuando por ahí estamos haciendo una reparación dentro de una pared, dentro de una canaleta, estamos haciendo un ajuste de último momento o algo, tenemos que trabajar con alguna un poco más, más finita, más angosta, con menos espesor en lo que es las mandíbulas. Después, bueno, no ha pasado de que zafe y me agarre los dedos, pero podría llegar a pasar. No pasó, no tiene el tope, no lo necesita. Es una muy linda herramienta, no he visto en otro lugar alguna otra para comprar. Tiene la anatomía de la típica foto del inventor de este tipo de llaves, o sea, data de vieja época. La anatomía, obviamente, está, como dije, está fabricada en los 80, principios de los 80, pero tiene esos principios en su anatomía. Así que bueno, quería hacerles un videito de esta llave, dado que la han visto algunos amigos. Se ve que en 2 en la misma o 3 en la misma, o quizás en algunos videos que estuve subiendo de Siciliano en acción, pero bueno, en alguna otra época la hayan visto y me preguntaron a través de Instagram si la tenía y qué opinaba. Y bueno, es una de las mejores llaves que he conocido, que he utilizado, que he tenido toma de contacto, con esas 2 o 3 limitaciones que les comenté, pero nada grave, nada del otro mundo. Podría haber agarrado, que de hecho tenía ganas de traer la línea Irimo, la línea 303 si no me equivoco, que es muy parecida a esta, pero tiende más a ser una, yo la llamo la cocodrilo, que no de su nombre, pero bueno, es una llave fuerza. Pero bueno, quería que esta sea la estrella del video, dado que bueno, para comparar hay bastantes, pero es una herramienta que verdaderamente el que la tiene o la puede llegar a conseguir no se va a arrepentir. Es una muy linda opción para los plomeros, los gasistas más que nada, que todavía seguimos trabajando con epoxi. Los plomeros, en el caso que nos toque algo de galvanizado para aflojar, porque bueno, en lo que es plomería, obviamente la termofusión
copó todo, copó la parada la termofusión y nada, no se utilizan llaves para más que armar un colector de tanque o bueno, alguna otra situación donde esté involucrado un tramo de cañería existente o alguna reparación en algo antiguo, porque verdaderamente en una época se trabajaba todo hidrobronce, plomo, ya quedó en el pasado, después pasamos al polipropileno roscado, que esto verdaderamente no se necesitaba. Sí, por ahí alguna buena pico del oro, alguna llave, alguna vez una llave un poco más liviana, pero siempre en gas se utilizó este tipo de herramientas. Cuando fue embriado, ahora cuando pasó a ser epoxi, y ahora que se trabaja en Sigas, ya no tanto, pero créanme que trabajar en Sigas tiene sus contras. La verdad que cuando es una instalación que hay que presentarla de cero, hacerla en Sigas no conviene, muchachos, conviene trabajar en epoxi por varias razones, ya sean por documentación, por inspección o bien por mano de obra, porque no hay manera de corregir. Hay que cortar y tirar las piezas. No hay manera de corregir en caso de que algo haya salido mal. Obviamente uno trabaja para que las cosas salgan bien, salgan como está pensado de una, pero por ahí falla. Y lo que tiene el epoxi, que se puede aflojar, sellar, volver a ajustar. Si quedó una pieza corrida, llevarla a la posición, trabajarla con las llaves y llevarla. La termofusión es complicado, a veces hay que hacerla a dos tiempos porque no se puede mover una pieza y por ahí se quedó torcida una llave de paso. Torcida, le hablo 2 milímetros. Una cosa que si yo la veo otro. He visto casos que bueno, daba la sensación que tiraron la llave ahí. En muchos casos no les entraba la campana, no les entraba el volante. Quedaban por detrás de la línea de cerámica. Bueno, cosas que uno ve por ahí, no, como uno habla, también deben otros hablar de la mano de obra de uno, pero todo esto viene a colación de que el gas conviene trabajarlo en epoxi. Y bueno, para trabajar en ese tipo de materiales, esta es una muy linda llave. Espero que la lluvia traiga un poco de alivio. Sé que hay mucho calor, lo padecemos. Pero al margen de eso, hay muchas zonas del país donde hay sequía y se necesita mucha agua. Y bueno, el deseo de que llueva y crezcan los ríos y nada, llegue el agua donde tenga que llegar. Les mando un saludo, espero que estén bien, espero que hayan quedado conformes con esta charlita y los videitos de Easy. Hoy hubo movimiento, tanto en el taller como en el canal. Así que nada, les dejo unos videitos para la nochecita del viernes. Les mando un saludo, nos vemos mañana seguramente en otra charlita de Siciliano desde el tallercito, Siciliano en su taller. Un saludo.